están ustedes? Muy bienvenidos al Especialista Responde, este programa que hacemos junto a ustedes. Recuerden que estamos con el hashtag justamente El Especialista Responde, donde pueden enviarnos sus preguntas para que el especialista de hoy les pueda contestar. Estamos en Facebook Live y a través de nuestro canal 24 horas. Hoy para hablar de los cuidados a la piel, porque ya llegó el verano, estamos muchos en vacaciones y esta seguramente es la época perfecta para realizar actividades al aire libre. Por esto que la exposición al sol aumenta considerablemente y con esto las medidas de prevención para nuestra piel y también para nuestros ojos, que vamos a abordar en la segunda parte del programa. Para hablar respecto de la piel, estamos con el dermatólogo de Vida Integra, Andrés Lehmann, que ya nos acompaña. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias. A ver, ¿es el sol el gran enemigo de la piel? ¿Esta es una época donde tenemos que acordarnos más que nunca de cuidarnos? Bueno, sí, en verano la radiación llega en forma más directa, es más intensa la radiación y hay que cuidarse mucho más, pero hay que cuidarse todo el año, también en invierno. ¿Por qué el sol es tan dañino para la piel? Porque el sol también tiene propiedades positivas, nos entrega vitamina D, andamos a lo mejor con más energía, pero ¿por qué para la piel puede ser tan riesgoso? Es dañino porque daña algunas estructuras que son importantes. Una de estas estructuras es las fibras elásticas, que le da elasticidad y ayuda a que la piel se vea estiradita y linda. Pero también daña el material genético que tienen las células y eso produce envejecimiento y también favorece la aparición de algunas lesiones como el cáncer. Ya, uno siempre piensa como el gran efecto en el cáncer, pero a mí me parece que antes de eso hay otros. O sea, el sol también hace, por ejemplo, que aparezcan más lunares, que aparezcan más pecas y usted habla del envejecimiento, que es algo que en general tratamos de combatir. Por tanto, el sol aquí no es un buen aliado. Sí, hay pecas, hay manchas y hay lesiones premalignas como las queratosis actínicas, que se observan sobre todo en las zonas que están más expuestas al sol, como en el dorso de las manos, en la cara, en la frente. Ya, lugares que en general a lo mejor no cuidamos tanto. No sé Claro. cuánta gente se pone factor solar en las manos, por ejemplo. Sobre todo hay mucha gente que no tiene la costumbre, ya tiene poco pelo, de usar el sombrero y esas zonas que quedan muy expuestas al sol, como el cuero cabelludo, tienen mayor tendencia a tener este tipo de lesiones. Doctor, veamos algunas recomendaciones. Como siempre hemos preparado algunas gráficas también para poder ir conversando junto a ustedes con algunas recomendaciones básicas para cuidar la piel. Primero la hora. ¿Es distinto realmente exponerse al sol a las 9 de la mañana que hacerlo entre las 11 y las 5? La posición del sol o el ángulo del sol determina la intensidad de esta radiación. Al mediodía en el verano tenemos la mayor intensidad de radiación. Entonces este horario que aparece entre las 11 y las 5 de la tarde, en el verano es muy intensa la radiación y produce daño. Si podemos evitar ese horario para hacer ejercicios, para exponernos al sol, es mucho mejor para la piel. ¿Eso significa no exponerse incluso si uso protector solar o si uso protector en el fondo sí voy a lograr contrarrestar el efecto? ¿O esa hora es tan brutal que ni con protector me salvo de quemarme un poco? Tú lo dijiste correctamente, es un protector solar, pero no es un bloqueador, ya no se ocupa ese término. El bloqueador bloquea y eso no lo logra hacer el No protector. son infalibles en el fondo. No son infalibles, reduce el daño y por lo menos ayuda a que podamos exponernos en estos horarios sin tanto daño. Quedémonos un poquitito en el tema del protector, porque hay varias preguntas en torno a esto. Dice, aplique protector solar 30 minutos antes, factor 30 o más. Quiero partirle preguntando por el factor. ¿Es distinto usar un factor 30 que un factor 50, aunque un factor más elevado aún? La diferencia entre el 30 y el 50 no es muy grande, pero los que son menores de 30 sí hay diferencias grandes. Entonces la recomendación siempre es usar mayores de 30. Ya, más de 30 debería estar protegido. ¿Cómo me echo el factor? Porque este protector solar, yo por lo que he hablado con especialistas en entrevistas anteriores me dicen, generalmente si falla es porque lo usamos mal, no porque su composición no esté hecha para protegernos del sol. ¿Qué se hace mal? ¿Cuáles son los errores que se cometen? Bueno, hay que tratar de pasar por todas las zonas, preocuparse de esparcirlo con los dedos. Hay algunos que también son en spray y ayudarse también con las manos. O utilizarlo 30 minutos antes para que penetre y logre tener un efecto completo. Ya, doctor, pero en el fondo es distinto, porque usted me dice algunos son en spray, ¿es distinto cuando son en crema, cuando son en gel, cuando son en spray o todos van a proteger igual? Todos van a proteger de la misma forma. Lo que cambia es la textura para el tipo de piel. Pieles más grasas ocupamos en gel. Para pieles más secas, en crema. Ya, pero eso tiene que ver con el efecto que puede tener esto sobre la piel, digamos, si la piel es más sensible o no. Pero todos van a proteger igual. Y todos van a proteger igual, por ejemplo, si es que dejan como huella y película o si es que no, porque hay algunos que te dejan así como una película blanca. Y a mí me da la sensación de que protegen más. A lo mejor estoy equivocada. Claro, no van a proteger más porque se vean más. Lo que pasa es que algunos que cosméticamente se ven más blancos y que a alguna gente no le gusta, no irritan tanto. Ya. Para los niños, a veces uno los deja y se ven un poquito más blancos, pero irritan menos. Doctor, ¿qué partes son las que uno olvida y donde sí o sí debería poner el protector solar? Las orejas, el cuello, el escote.
el dorso de los pies. Esas son zonas que muchas veces uno se olvida y que son importantes. Y eso ayudarse también, me imagino, por sombreros en el caso de personas que sean ya más calvas, las orejas, por ejemplo, que también un sombrero podría ayudar, sobre todo en el caso del hombre. Las mujeres tenemos, por suerte, el pelo que nos protege, pero ustedes no. Lo ideal es usar dos métodos, el sombrero y también el protector solar. Ya, y esto ya es a diario, y en esta época, a ver, todo el año yo entiendo que uno debería salir con factor de su casa y ojalá volver a ponerse durante el día. Pero en esta época, donde además estamos en la piscina, en la playa, ¿cada cuánto reutilizarlo? Si uno está en el agua, al salir del agua hay que reaplicarse. De inmediato. Si está expuesto al sol cada 2 horas, si no está expuesto y la exposición es intermitente al sol, cada 4 horas. Los niños menores de 6 meses de edad no deben usar protectores solares. No les hace efecto, entiendo yo. No, no es eso. Son pieles inmaduras que no están preparadas para recibir el producto del protector solar. Los niños menores de 12 meses no deben recibir luz de sol directa. Ya. Y en ese caso, entonces, simplemente no exponerlo. No exponerlo. Ya. Y también el gorrito, generalmente uno usa eso con las guaguitas, las sombrillas, eso sí van a ser como formas de mantenerlos refugiados. Exacto. Ya, doctor, si se va a exponer al sol, manténgase hidratado. ¿Es importante eso? Hay gente que básicamente, yo lo he visto mucho en la playa, sobre todo en la playa de Chile, que tiene un mar muy frío y hay gente que pasa toda la tarde tomando sol y tampoco se mete al agua ni tampoco se hidrata. ¿Por qué eso es más riesgoso? El sol, el calor que produce, va a producir una deshidratación mucho más rápido que en una época de invierno, donde se consume menos agua. Así que es importante estar pendiente y no esperar estas señales de tener mucha sed para llegar a tomar agua. Ya, esto significa tomar agua y también entrar en el agua, por ejemplo, ¿le ayuda a la piel o la expone más? Porque uno dice, hay como un efecto lupa con el agua. No sé si es verdad, si uno se quema más con el agua. El reflejo del sol en la superficie del agua produce una suma de lo que viene desde arriba y de lo que rebota. Por eso es que hay mayor exposición. Incluso en la nieve también ocurre lo mismo. Y ahí entonces protectores solares con resistencia al agua, en el fondo me imagino que ayudan mucho más, ¿o no? Hay algunas formulaciones que tienen contenidos que ayudan a proteger mejor y que no requieren tantas reaplicaciones. Perfecto. Última indicación, ya lo hemos dicho, usar sombrero, anteojos con protección UV. ¿Los sombreros pueden tener alguna característica en particular? ¿La ropa que uno usa puede tener alguna característica en particular que ayuden a proteger? Hay algunos vestimentas que son de montaña que vienen con filtros solares. Yo me imagino que eso para la gente que es outdoor, que hace deporte, es mucho más importante, mucho más relevante. Ahora, con cumplir el hecho de usar una prenda de vestir y un protector solar sería suficiente para cuidarse. Doctor, ¿es cierto que depende el tipo de piel para saber cuánto daño hace el sol? Yo he escuchado gente morena que me dice, yo no me pongo bloqueador si a mí no me pasa nada, soy súper negrito, así que estoy súper protegido. Las pieles más blancas tienen menos melanina y la melanina, que es lo que nos da el color a la piel, es lo que nos protege. Entonces estas pieles más blancas que están desprotegidas porque tienen menos melanina tienen que cuidarse más, tienen que usar más protector solar. Es cierto que esas pieles son más sensibles. Son más sensibles. Están más expuestas y por tanto se deben cuidar más. Eso ya, es verdad. Pero lo otro, ¿es cierto que una persona que tiene la piel más oscura está protegida? Tiene más protección, pero eso no le garantiza que no va a tener daños producidos por el sol. Ya, o sea, igual debería cuidarse. Tiene que cuidarse. Perfecto. Vamos a ver cuáles son los signos de las quemaduras, doctor. ¿Cómo distinguir cuando uno tiene una quemadura leve de una quemadura grave, por ejemplo? Bueno, va a ser evidente el eritema o el enrojecimiento de la piel, va a haber un ardor, dolor, el paciente puede tener un poquito de fiebre, en casos más intensos pueden formarse ampollas y posteriormente se van dando estas descamaciones de la piel. Ahora, hay gente que se pone muy roja y después se le pasa y la piel queda blanca otra vez, sobre todo pieles muy blancas. ¿Esas pieles no tienen un daño por efecto del sol o es como un daño silencioso? Siempre que hay enrojecimiento de la piel quiere decir que hay inflamación. Aunque después no quede bronceada la piel. Aunque se haya pasado el enrojecimiento, aunque no quede bronceado, porque hay pieles que no se broncean, hay pieles que por mucho que lo intenten no se van a broncear. Que ahí uno pensaría que esas pieles no reciben el impacto del sol. Como no se bronceó, a lo mejor no le hizo nada. Usted me dice que igual hay un daño. Son justamente las que más sufren. Ya. Y tienen daños que no se van a manifestar en edades tempranas, sino que se manifiestan ya después de los 30, 40 años. Ahora, doctor, estos pueden ser cuadros graves, ¿verdad? Cuando hay una insolación mayor, con fiebre, etcétera. Pero no sé si en ese momento es la máxima gravedad, porque yo entiendo que es acumulativo. Gente que ha tenido insolaciones recurrentes, por ejemplo, ¿tiene más riesgo de tener un cáncer el día de mañana?
Claro, está el daño agudo, que es la deshidratación, el dolor, el compromiso de la piel, y a largo plazo está el cáncer, que hay algunos cánceres que están absolutamente demostrados que están relacionados al sol, como el melanoma, que es uno de los que más perseguimos para diagnosticarlo en forma temprana. Ese es de los más graves, es letal el melanoma, claro, o suele serlo, digamos, más agresivo que un carcinoma, por ejemplo. Afortunadamente, la mayoría de los diagnósticos son en etapas tempranas y el tratamiento es curativo, pero si es diagnosticado en forma tardía, es letal. Ya. Y el otro grupo son los cánceres no melanoma, que es el carcinoma vasocelular, que es el más común en el ser humano. ¿Y ese también es por efecto del sol? Es por efecto del sol, y el carcinoma espinocelular, que también se relaciona con el sol. Doctor, ¿y esos cánceres cómo se manifiestan? ¿A través de manchas, a través de pecas, a través de lunares? Generalmente se presentan en zonas expuestas, cerca de las mejillas, la nariz, en la frente. Son unos pequeños porotitos, a veces sangran, se pueden ver como heridas que no curan en mucho tiempo. Tienen distintas formas de manifestarse. Ya, cuando uno tiene alguna de esas manifestaciones tiene que ir rápidamente al dermatólogo. Yo he escuchado gente que dice, yo he tenido varios precánceres. ¿Qué son los precánceres? A lo que le decimos, seguramente es un término coloquial. ¿A qué le llamamos precáncer? El precáncer o lesión premaligna son daños de la piel, o sea, estas células ya sufrieron una alteración en su genética, pero no llegan al punto de producir un cáncer. Pero estas lesiones, de 100 de estas lesiones, entre 1 y 5 se pueden transformar en cáncer. Entonces es importante eliminarlas. No requieren cirugía, se pueden quemar con otros métodos que son más simples y son fáciles de identificar. Doctor, ¿está demostrado que esos cánceres se da por un efecto acumulativo de sol? Sí. Gente que desde a lo mejor chiquitito empezó a tomar sol y no había mucha conciencia. Antes había muy poca conciencia de estos temas, ahora mucho más afortunadamente. Pero que a lo mejor desde chico tuvo insolaciones, se bronceó, gente que es muy amante del sol también y que viene a tener las consecuencias mucho tiempo después. Por eso una de las partes más importantes son las mamás, cuidar a los niños. Los niños son los que tienen el periodo de más vulnerabilidad respecto al daño solar. Si en la infancia nosotros nos preocupamos de cuidarnos bien del sol, esa piel va a estar en mejores condiciones en su etapa adulta y va a tener menos presencia de cáncer. Ya. Pero en esa etapa es cuando hay más vulnerabilidad. Doctor, vamos a tomar contacto con Sebastián Marchant, que está también conversando con ustedes a través de 24horas.cl en nuestro Facebook Live. ¿Cómo estás, Seba? Nos tienes información, datos y también preguntas. ¿Qué tal? Así es, Carla, ¿cómo están? Carla, doctor, vamos primero con los datos ahí en 24horas.cl porque hemos elaborado un artículo para que usted, y lo decía ahí el doctor, sepa identificar un poco cómo es su piel, si tiene que aplicarse mayor protector solar, cómo hacerlo, cuántas veces durante el día, si está en la piscina, si está en la playa, si va a estar trabajando en una oficina. Eso está ahí en nuestro portal 24horas.cl. Además, tenemos un cuadro donde explica los rangos de la radiación ultravioleta. Pero la pregunta es de Daniela Cabezas, es una señora que es colorina y dice, ¿les afecta más el sol a los colorines? ¿Aumentan su cantidad de peca en el rostro? ¿Es producto de la exposición al sol, doctor? Qué buena pregunta, Seba. Muchas gracias por ese aporte. Yo he escuchado esto, ¿ah? Uy, tú tienes piel de colorín, de las más complicadas y las más sensibles de las pieles, ¿es cierto? Es cierto. Los colorines tienen un tipo de melanina que protege muy poco del sol. Una piel mucho más vulnerable que se mancha con las pecas, que es una forma de defenderse de la piel, pero que no logra fabricar la melanina que llega a proteger. Entonces tienen que usar protectores solares. Ya, ¿y protectores mejores a lo mejor en ese caso? ¿O más recurrentemente estarse poniendo el factor? ¿O igual que las recomendaciones que dimos para un todos? Protector solar 50 bien utilizado, ropa, con eso cumple la meta de estar bien protegido. Ya, doctor, siempre que salen pecas, lunares, uno debería pensar que tiene una piel más propensa y por lo tanto estar yendo más seguido al dermatólogo y tenerle más respeto al sol. Sí, si sirve como alerta, como para cuidarse más, sí, sería un buen método. Sí. Ya, un indicativo de que nuestra piel puede ser un poquitito sensible, que a lo mejor requiere más cuidado que las pieles más oscuras, ¿no? Doctor, le queremos agradecer. Vamos a seguir en la segunda parte hablando con otra especialista que nos va a aterrizar esto también a los cuidados de los ojos. La piel de los ojos es algo que se nos suele olvidar en realidad y también hay un efecto, lo vamos a conversar con ella. Le queremos agradecer por haber estado hoy día en El Especialista Responde. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Quédese ahí nomás, doctor, porque vamos a saludar también a nuestros auspiciadores. Con Enel X vive este verano con la temperatura perfecta, climatización limpia, segura y eficiente con las mejores marcas y equipos instalados por expertos. Compra en tiendas enel.cl o llamando al 600-2300-200. Con este aviso entonces de Enel para tener un verano perfecto, nos vamos a una pausa. Estamos de vuelta de inmediato aquí en El Especialista Responde.
Ya estamos de vuelta con algo importante. IBI Santiago les presenta el mejor lugar donde nacer. Un lugar en donde la experiencia y el conocimiento de los especialistas es de muchos años, siempre innovando en nuevas tecnologías. Este es el mejor lugar donde nacer. Pide hora en IBI Santiago, especialistas en medicina reproductiva. Puedes llamar al 22 57 13 61. IBI, donde nace la vida. Bien, habíamos dicho que íbamos a hablar de los cuidados a la piel y ahora vamos a hablar también de cómo cuidar nuestros ojos durante esta época del año donde tenemos una exposición mucho mayor al sol. Para eso estamos junto a la oftalmóloga de la red UC Christus, Jimena Schmidt, con quien vamos a conversar sobre esto. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Ya estábamos hablando del protector solar, pero a veces se nos olvidan los ojos. ¿Cómo cuidamos nuestros ojos en esta época del año? Bueno, el cuidado de los ojos con la radiación solar es de importancia porque tiene igual lo mismo el efecto que en la piel, tiene efecto en el ojo acumulativo en el tiempo. Entonces es importante tratar de mantener una conciencia de la importancia de cuidar nuestros ojos. ¿Cómo los cuidamos? ¿Básicamente con lentes? ¿Con anteojos? Yo diría tres cosas. Primero, es tener el hábito de ocupar lentes oscuros, ojalá incluso invierno y verano, porque igual existe radiación en el invierno, mucho menor. Pero si uno la acumula durante todo el tiempo, lo ideal es una buena recomendación ocuparlos invierno y verano. En verano es más importante todavía porque la radiación es aún mayor. Eso es lo primero. Lo segundo, ocupar un gorrito, un jockey, a veces con los niños, por ejemplo, que son los que más, digamos, tienen toda su vida para acumular los efectos de la radiación, es difícil que ocupen los lentes, que no los pierdan, ¿te fijas? Todos sabemos esa parte. Pero un jockey, por ejemplo, y complementar el jockey o el gorrito con un lente con protección ultravioleta es lo ideal para evitar este efecto acumulativo en las distintas capas del ojo. Y lo tercero, que es un factor, digamos, especial del ojo, es que el ojo tiene la superficie cubierta por la lágrima. Y la lágrima se evapora cuando hay mucho calor, ¿ya? Sumado a el efecto del aire acondicionado en las oficinas, que hoy en día tenemos muchas, digamos, con aire acondicionado, y en el invierno está el tema de la calefacción. Entonces, sumado al efecto de la radiación, tenemos el efecto de la sequedad, que puede aumentar los problemas en el caso de la superficie del ojo. ¿Y eso cómo lo combatimos? Con gotitas. Claro, hay gotitas, pero no cualquier gotita. No las que son para el rojo del ojo. Exactamente. Esas son como las más típicas que tienen. Exactamente. Muchas personas piensan que esas son los lubricantes y esas gotitas no están hechas especialmente como lubricantes, sino que como descongestionantes. Entonces, en este sentido, lo que vale la pena es ocupar gotitas que sean hechas como lubricante, de manera que duran más horas en el ojo y tienen un efecto lubricante de mayor calidad. ¿Y cada cuánto hay que ponerse esas gotitas lubricantes? Es bien variable, porque hay... Cuando uno siente que el ojo está más seco. En general, cuando uno tiene sensación de sequedad ocular, incluso a veces uno no tiene la sensación, pero empieza como a bajar la visión. Uno nota que después del computador como que uno está viendo peor, por ejemplo, o estar en un ambiente con mucho sol, uno está viendo peor, también es un motivo para ocupar una gotita de lágrima artificial. Buen dato de las gotitas, uno lo piensa muy poco. Quedémonos con lo de los anteojos, porque tenemos una gráfica también preparada para ustedes y para hacer algunas preguntas, doctora, para saber si cualquier tipo de anteojo sirve, porque la verdad es que hay muchos en el mercado, algunos que prometen tener una protección adicional, otras personas que terminan comprando en la cuneta o incluso anteojos que regalan con promociones en las bombas de benzina. Entonces, cualquier lente, cualquier anteojo funciona. Aquí dice 85% de absorción de rayos UV. ¿Ese es el ideal? Sí, ese es el ideal y es importante certificarlo que sí lo tenga. ¿Cómo uno sabe eso? Porque en realidad hay muchos que incluso en la cuneta lo dice, pero uno no sabe si es cierto. Sí, bueno, la manera de hacerlo es medirlo. Los aparatos que nosotros tenemos y las ópticas tienen para medir los lentes, muchos de ellos tienen un sistema de medición de la protección ultravioleta. Y así uno puede ver si tiene la que dice y segundo, si esa capa no se ha perdido con el tiempo y digamos, el lente sigue vigente con esa protección. Ya, eso me hace pensar que si lo compro en óptica, sí va a estar garantizado, comprarlo en la calle no está garantizado. Al menos la óptica va a estar detrás de eso y la óptica va a certificar de que es así. Así que si uno lo compra en un comercio establecido, debería tener la garantía. Ahora, ¿cuánta relación tiene este como estándar garantizado con el precio de los anteojos? ¿Va a ser necesariamente más caro o hay anteojos accesibles que tienen una buena protección? No necesariamente va con el precio. La verdad es que el precio muchas veces va con el diseño del lente. Y uno encuentra lentes que no son especialmente caros, pero que tienen una buena protección ultravioleta. Así Me que hay interesa, una gama. doctora, lo que dice allá, UV400, esto es parte como de la señalética o de la rotulación que uno puede encontrar. UV400 dice bloquean por lo menos el 99% de los rayos ultravioleta. Ahí estaríamos en el estándar ideal. Con ese, digamos, con protección UV400 estamos
súper bien para ¿Y lo hay que de es ahí el para efecto. arriba? Sí, la verdad es que, por ejemplo, personas que trabajan con metales, por ejemplo, necesitan mayor nivel de bloqueo de la radiación. Lo mismo personas, por ejemplo, que trabajan en altura. ¿Te fijas? Esas personas necesitan ya estándares mayores, pero un nivel de 400 está perfecto como para la población. Doctora, ¿el color del lente, del vidrio, influye en algo en la No, de protección? hecho el lente puede ser incluso transparente. Aunque sea no oscuro, igual Aunque sea protege. no oscuro, claro, pero que tenga filtro ultravioleta. O sea, es independiente del color del filtro. Ah, estupendo. Vamos a ver, doctora, cuáles pueden ser los efectos en el largo plazo para los ojos. Uno lo piensa poco, pero yo me imagino que esto puede también manifestarse más adelante. Ya hablábamos de la sequedad, que eso es algo que pasa en el momento, Sí. cuando el ojo se empieza a resecar. ¿Qué es la inflamación de la córnea? Nosotros hemos tenido incluso casos aquí en el canal de gente que expuestas al sol se ha quemado la córnea. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. En el fondo es una erosión que se produce en la córnea, tanto por el sol directo, por ejemplo, cuando uno está en altura y no ocupa protección ultravioleta, o también por efecto de la sequedad del ojo que hablamos de la pérdida de la lágrima, que se evapora. Y en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Que se erosiona la córnea, se produce una erosión difusa, se ve como si uno tirara, por ejemplo, arena en un lugar y se ve todas unas erosiones superficiales. Son erosiones que a largo plazo no dejan inconvenientes, Ya. digamos, por ese episodio mismo, sino más bien Pero por en el- ese episodio uno va a sentir las consecuencias. es muy doloroso, Ya. es muy doloroso. ¿Y uno pierde visión? Uno ve borroso, arde el ojo muchísimo, como si estuviera, pero verdaderamente con limón, y molesta mucho la luz del sol. Entonces esa persona, si está en una pieza oscura, por ejemplo, va a tener menos molestia mientras se cicatrizan las erosiones de la córnea. Ahora, eso suena suficientemente grave. Usted me dice que en el tiempo se puede recuperar. Sí, sí. ¿Es más grave entonces el daño a la retina? ¿Eso es Sí, más permanente y más porque esto profundo? es algo como más agudo, la inflamación de la córnea. La persona, de hecho, va a tener síntomas y se va a preocupar de cuidarse, ¿ya? Por los síntomas que te expliqué. Ya. En cambio, el daño en la retina, la acumulación de radiación ultravioleta en la retina, lo que va produciendo es un envejecimiento prematuro. Entonces se van produciendo, sobre todo en personas que tienen genes de problemas de retina, como degeneración macular, se van exacerbando esta degeneración macular cuando hay más radiación. Y cuando uno va como un control oftalmológico, ¿eso se mide? ¿Uno Sí. pueden ir viendo si es que tú tienes daño a la retina? Sí, se ve daño porque uno examina siempre, aunque uno vaya por lentes o por conjuntivitis, se hace un examen médico completo. Presión ocular en mayores de 40, la córnea, la retina, el cristalino, etc. Eso siempre se hace, aunque no se mencione, porque si está normal, uno no menciona todo lo que está normal. Pero eso se Doctora, chequea. y por último, las cataratas. Uno escucha hartas personas, adultos mayores, que tienen cataratas en uno o en dos ojos. ¿Qué significa eso? ¿Es la pérdida como de la visión total? La catarata es porque dentro del ojo tenemos un lente, que es el cristalino, y como su nombre lo dice, tiene que estar cristalino para que deje pasar la luz. Cuando este lente pierde su transparencia, se llama catarata. Ya. Entonces no se ve externamente como una canosidad o algo, sino que en el fondo la persona empieza a ver mal. En etapas más tardías se ve como el diagrama que teníamos acá, que se ve entre medio de la pupila, en vez de ver negro, uno ve blanco. Es como que estuviera manchado. Exactamente. Entonces, en ese caso, si el lente del ojo está opaco, uno no puede mejorar la visión poniendo lentes. Y en ese caso, lo que corresponde es hacer una cirugía, que es una cirugía que en general es bastante exitosa. Doctora, para ir cerrando, ¿todo esto que vimos se previene con las 3 recomendaciones que usted nos dio? Sí, ahora, cuando uno tiene algunas otras patologías que aumentan el riesgo de catarata, uno, al eliminar el factor radiación ultravioleta, no está eliminando la diabetes, no está eliminando el uso de corticoides, claro. por ejemplo, son cosas que se Hay otras suman. enfermedades que podrían venir aparejadas con las cataratas. Exactamente, pero que uno puede al menos controlar, si uno va controlando varios factores de riesgo, disminuye las probabilidades. Y lo mismo con retina, cuando uno tiene genes potentes de problemas de retina, con los genes uno no puede hacer nada, pero con estos y con la dieta sí podemos hacer que haya menos probabilidad de que yo tenga una forma más agresiva de la enfermedad. Ya, hoy me quedan un montón de preguntas, sé que a ustedes también, pero llegó el final del programa, se nos fue el tiempo, doctora, pero de todas maneras la vamos a invitar de inmediato a que se vaya a nuestro Facebook Live. La está esperando Sebastián Marchand, va a seguir conversando con ustedes para que le puedan plantear preguntas de temas que se nos quedan en el tintero, pero para hacer la raya para la suma, en el fondo, hay que cuidar los ojos durante el verano, más que nunca, estamos súper expuestos al sol. Muchas gracias. Gracias, doctora, que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Se van rápido ahora al Facebook Live, los dejo con Sebastián Marchand y nos reencontramos en un próximo programa. Nos vemos.